Ok, ¿puede parar de compartir un segundito? ¿Lo paro de compartir? Sí, 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 Ya, dame para un que segundo. todos puedan ver que están participando. Buenas noches a todos. Un placer muy grande empezar más un webinar de la Universidad Flank sobre el sector de pediatría. Hoy vamos a hablar sobre epilepsia en la infancia. Tenemos tres disertantes, el doctor Cristian Malone de Chile, el doctor Gabriel Mufarrej de Brasil, el doctor Marcelo Bartolucci de Argentina. La moderación que el doctor Javier Ramos de Argentina también, que es el presidente del capítulo pediátrico de la FLANC. La epilepsia, la cirugía de la epilepsia, una especialidad que más crece en neurocirugía y tiene un aspecto no solamente quirúrgico, tiene un aspecto social muy grande. Y esto realmente que hace la diferencia, el ayuda en la sociedad que cambia no solamente la vida del enfermo, pero principalmente la vida de toda la familia. Muchísimas gracias a todos ustedes, los participantes. Tenemos ahora 60 y pico participantes, creo que luego vamos a tener muchísimos más. Vamos a empezar con el... ¿podría parar de compartir, Gabriel? Ok. Stop. O- Ok, great. El doctor Cristian Cantillano de Malone, neurocirujano infantil, especialista en epilepsia, el profesor del Departamento de Neurocirugía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Hospital Soltero de Río, el jefe de los laboratorios de video EEG de UCC Pediátrica en Chile. Muchísimas gracias, Cristian. La palabra es suya. Muchísimas gracias a mucha- ustedes. muchas gracias, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ya. Eh, Primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor, primera vez que yo presento a la Universidad Flank. Esto es una presentación en concepto bien extensa. Voy a tratar de ir rápido para explicar algunos conceptos básicos y porque después hay temas mucho más específicos y esto va enfocado a todos, básicamente, a los no especialistas. Entonces, es el manejo quirúrgico de epilepsia refractaria en pediatría. Déjame ver si esto puedo avanzar. Primero que todo, es importante identificar los pacientes que pueden beneficiarse de cirugía de epilepsia y es importante saber que no es tan sencillo solamente operar como muchas veces lo hacemos. Aquí depende mucho de la selección y específicamente en los casos pediátricos pues, eso puede ser bastante difícil, ¿ya? Y de manera bien somera voy a tratar de explicar, ¿no es cierto?, las opciones quirúrgicas actuales. Sabemos que la epilepsia es un problema muy prevalente, que son estas convulsiones que son estereotipadas, separadas por un tiempo, y es una de las condiciones más frecuentes en la edad pediátrica, edad pediátrica, y afecta el 3 al 5 por ciento de la población mundial. Eh, Específicamente en los niños afecta al 0,5% de la población a nivel mundial y siempre hay que saber que un tercio de estos pacientes son refractarios y si son refractarios van a evaluación prequirúrgica. Hubo un metanálisis reciente que mostró que la cirugía de epilepsia en niños logra una, ¿cómo se llama? Una significativa libertad de crisis en comparación a terapia y esto es lo importante, a plazo corto. ¿Ya? Eso es lo bien importante, que muchas veces nosotros tenemos los pacientes adultos que dan muchos años vuelta, pero aquí en niños hay otra cosa eh, que vale, ¿no es cierto?, que es el desarrollo psicomotor. Sabemos eh, que en el mejor de los casos, si un paciente empieza con una epilepsia de nuevo, el primer medicamento solamente tiene una efectividad de un 50%. Esto significa que la posibilidad que el primer medicamento afecte en cualquier tipo de epilepsia, crisis, tener libertad de crisis completa es de solo un 50%. Se agregó dos medicamentos, es aproximadamente, ¿no es cierto?, un 30-35%, y si agrega un tercer medicamento, es no más de un 13%. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto no significa que el tercer medicamento sea más malo o los medicamentos sean malos de por sí, sino que la epilepsia de este paciente específico es más difícil de tratar.
Entonces, todos los pacientes que tienen epilepsia refractaria hoy deberían ir a evaluación quirúrgica, ¿ya? Esta es la definición clásica de ILAE, en la cual si uno tiene un control inadecuado de crisis epilépticas por un tiempo, ¿no es cierto?, entre 18 meses a 2 años, con dos antiepilépticos a dosis máximas bien tolerados, uno debería ir a evaluación prequirúrgica. La diferencia es que los niños en general tienen epilepsias, ¿cómo se llama? Un porcentaje importante de la epilepsia refractaria evolucionan de manera focal, y si yo tengo claro la focalidad de un inicio, no tiene ningún sentido esperar, pues el retraso del desarrollo psicomotor causa estragos en los niños. Es distinto operar a un paciente adulto que ya se desarrolló, aprendió, pero en este caso es importante llegar antes. Entonces tenemos varios tipos de cirugía y esto hay un abanico que va desde cirugía curativa y paliativa. Generalmente las cirugías curativas es una epilepsia focal en que hay una resección que va a tratar una lesión focal. Esto puede ser una malformación cortical, como una displasia cortical, que es la más frecuente, un tumor, una malformación, ¿cómo se llama?, vascular, cualquiera de estas cosas que son focal, y eso significa que yo voy a llevar una resección eh, circunscrita, y hay muchas técnicas para hacerlo, ¿ya? Eso, voy a hablar un poquito más sobre eso después. Y obviamente que hay cirugías paliativas. Hay una sombra, ¿no es cierto?, que son las desconexiones. Las desconexiones en generalmente tienen el objetivo de separar un área afectada del cerebro que causa crisis para evitar que el cerebro afectado se termine enfermando, como la hemisfrectomía y la hemisfrectomía funcional, que va a hablar en otra charla, que puede llegar a ser curativa en el gran porcentaje de los casos, y la callosotomía, en el fondo, que ya cae más en lo paliativo, que generalmente es en epilepsia refractaria de varios multifocales y de varios tipos de crisis. Y lo que está muy en boga hoy día, ¿no es cierto?, es la neuromodulación, del cual tenemos tres tipos, que son el clásico, ¿no es cierto?, estimulador del nervio vago. Luego tenemos DBS, ¿no es cierto?, que es la estimulación cerebral profunda, que puede ser cortical o profunda. Y además, de manera más reciente, tenemos el RNS, que se llama Responsive Nerve Stimulation, que voy a hablar un poquito sobre eso también. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que en los niños tenemos plasticidad neuronal. Y esto es la gran diferencia en los pacientes pediátricos en comparación con adultos. Por ejemplo, yo no puedo hacer una hemisferotomía funcional en un adulto, al menos que tenga un infarto previo, porque yo sé que va a quedar secuelado por vida. Mientras más pequeño es el bebé, incluso menos de 6 meses, hasta 3 meses, si uno hace una hemisferotomía funcional, por ejemplo, ese paciente, después de la cirugía, uno se queda tranquilo si está con una hemiplegia total, pero a los par de días el niño ya empieza a mover. La plasticidad neuronal es realmente impresionante a esta edad, y por eso vale la pena ser más agresivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es una libertad de crisis sin déficit neurológico, ojalá, reducir las injurias relacionadas a las crisis, mejorar la calidad de vida, como decía el profesor Borba. Esta es una cirugía muy linda. El paciente generalmente está curado en el post-operatorio inmediato, que eso pasa en pocas cosas, y continuar con el desarrollo psicomotor. Y hay algunas cosas que tenemos que definir. Sí, que está refractaria médicamente, hay que definir la zona epileptogénica, que voy a hablar sobre eso en un segundo, hay que definir las zonas elocuentes y hay que evitar efectos secundarios importantes. Y en pediatría esto se puede hacer de manera efectiva y segura. Entonces lo primero que ocurre es que tenemos un niño con epilepsia refractaria, lo aceptamos en una unidad de neuromonitoreo, se hace una evaluación clínica y ahí definimos lo más importante, ¿no es cierto? Si tiene crisis focales o crisis focales secundariamente generalizadas o multifocales. Generalmente lo clásico, ¿no es cierto?, es que el paciente con epilepsia focal va a una evaluación prequirúrgica, ¿ya? Y ahí, porque esos son los que tienen mejor respuesta. Pero hoy, todos los tipos de epilepsia, sean múltiples, ¿cómo se llama?, focales o multifocales, pueden tener algún tipo de tratamiento. Entonces, esta es la zona epileptogénica. Muy brevemente, la zona epileptogénica incluye varias zonas como concepto. Tenemos una lesión epileptogénica, que puede ser un tumor, por ejemplo. Tenemos una zona inicio ictal, de donde parte la crisis. La zona sintomatogénica, que es la zona que
que es en el electroencefalograma que incluye toda la crisis por completo, ¿no es cierto? Y esto está englobado en la zona irritativa, que electrofisiológicamente significa interictal, ¿no es cierto? Y una área de déficit, de déficit funcional. Y todo esto engloba la zona hiperleptogénica. Es el estudio de toda esta zona que tenemos que tratar de hacer para lograr la libertad de crisis. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes aquí no saben, no sabemos mucho de electroencefalografía, pero es importante que nosotros empecemos a familiarizarnos con estas cosas. Por ejemplo, en este caso, una epilepsia muy focal, una crisis, ¿cómo se llama?, temporal del lado izquierdo. Aquí hay ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, actividad interictal también en la zona temporal del lado izquierdo. Lo izquierdo está en azul, por si acaso, y se ven esas puntas. Y esto, una clásica, ¿no es cierto?, eh, lesión focal, ¿no es cierto?, con una esclerosis temporal mesial que puede ocurrir también de manera menos frecuente. ¿Ya? Ahora, el tema es que no muchas veces es muy claro. ¿Ya? Puedo tener lesiones que son muy visibles, pero que estén incluidas en una zona elocuente que no puedo resecar, o puedo tener algo que está muy en boga, tener una epilepsia que sea no lesional. ¿Ya? Si yo tengo zonas concordantes, ¿no es cierto?, y una lesión, busco la zona elocuente, se define con resonancia funcional o neuropsicología y se va a la resección focal. Pero cuando tengo una resonancia que no es lesional, o las zonas no concuerdan con lo que estoy estudiando, o está en zona elocuente, ahí tengo que hacer un estudio un poco más profundo, ¿no es cierto? Con MEC, que no tenemos muy disponible en Latinoamérica, pero es importante, el PET, ¿no es cierto? Y ahí, si eso ocurre, podemos ir un invasivo a un estudio invasivo, ¿ya? Y el objetivo del estudio invasivo es que el paciente tenga crisis mientras está hospitalizado para hacer un mapeo, ¿ya? Y eso se puede hacer eh, con estéreo EG o lo podemos hacer con grillos o electrodos subdurales. En general, el outcome es bastante bueno, es entre un 60 y 80%. Este es un gráfico de algunos de mis casos. Esto no está actualizado porque este está el año 2022, pero estos son 55 pacientes pediátricos de mi centro, y como ustedes ven, ¿no es cierto?, el Engel es de un 68% que equivale a las publicaciones internacionales e incluyen todo tipo de cirugía. ¿Ya? Está entre mifectomía, lesional, ¿no es cierto?, monitoreo invasivo. Este otro caso, nosotros vemos, para ir un poco más hacia el lado invasivo, tenemos actividad interictal en la zona central, ven estas puntas en la zona central, y, ¿cómo se llama?, y hacia frontal del lado derecho, y vemos ¿cómo se llama?, como las alas de la mariposa, un sector en el cual hay una displasia cortical frontal del lado izquierdo, que está cerca del área motora. Esto el DTI en el fondo para evaluar si esto estaba cercano a zonas motoras o no, y como ustedes ven acá, la lesión está en rosado, está un poquito anterior, ¿no es cierto?, a la área motora. Eh, este es un paciente en el fondo que se le hizo un MEC por suerte en el extranjero, y vemos en el fondo que la magnetoencefalografía mostró, ¿cómo se llama?, puntas en la región frontal izquierda. Una cosa importante de la magnetoencefalografía es que ve actividad interictal, no crisis, ¿ya? Nos ayuda a definir el área epileptogénica, pero no, ¿no es cierto?, la secuencia de la crisis. Este es el PET, ¿no es cierto? La resonancia funcional no salió concluyente porque estamos un poco preocupados, ¿no es cierto?, del lenguaje en un niño que era mayor, que tenía 12 años. Se le hizo una evaluación neuropsicológica y se estableció, ¿no es cierto?, que tenía un razonamiento perceptual promedio con debilidad consistente en crisis frontales. Entonces, ¿cómo estudiamos a este paciente? Como le dije anteriormente, hoy día lo podemos hacer con electrodos subdurales o cirugía estereotáxica. Desde el punto de vista de evolución de crisis, ¿ya?, son bastante parecidos, tienen ventajas y desventajas, uno más invasivo, otro menos invasivo, y por supuesto que muy importante en Latinoamérica el costo, ¿ya? El esteroide es bastante más costoso que los electrodos subdurales, si es que uno hace un estudio más o menos focal, es más barato. Bueno, y en este paciente, ¿no es cierto?, les quiero mostrar, ¿no es cierto?, esto es un subdural, y ustedes ven lo que está marcado con la línea amarilla. Esa fue con la neuronegación donde nos mostró el área, esta área, ¿no es cierto?, de displasia cortical que se mostró en la resonancia, y se aprecia, ¿no es cierto?, obviamente aquí se ven mucho más electrodos, y si ustedes ven acá abajo,
esta, ¿cómo se llama? En esta línea donde LPD3, ¿no es cierto? Se ve lindo la actividad interictal continua, ¿no es cierto? Que caía justo sobre la crisis, ¿ya? Entonces, básicamente, esto es una cirugía, es como un embudo, así como uno hace un estudio grande para llegar a resecar algo muy pequeño, y en el caso de este paciente, ¿no es cierto? La displasia era una displasia cortical focal tipo 2A, y el paciente evolucionó sin crisis. Entonces, es una manera de hacerlo desde el punto de vista invasivo, ¿ya? Sabemos nosotros que hay distintos tipos de trastornos de migración neuronal, la polimicrogiria, en el fondo, algunas alteraciones, heterotopías, transmantales, y la displasia cortical es la más frecuente de todas. La uno no se ve, y es muy clásico el cuadro clínico en el niño, epilepsia focal de inicio rápido, en un par de semanas, muy debilitante, rápidamente con 5 o 6 medicamentos, eso es clásico de displasia cortical, y eso lo que hay que pensar siempre en una epilepsia focal. Ahora, yo sé que van a ahondar más en esto, pero nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que hay otras patologías que son clásicas en la pediatría, como las patologías hemisféricas. Entre esas tenemos el Sturge-Weber, tenemos el Rasmussen, la hemimegalencefalia o alguna displasia cortical hemisférica. Y aquí la electrofisiología se sale un poquito porque muchas veces electroencefalogramas que pueden ser generalizados o con mucha actividad, si el paciente tiene una clínica compatible, eh, ¿cómo se llama? Con una hemiparesia y crisis epilépticas que focalizan en un solo lado y con una lesión, se sabe que a pesar de los hallazgos en los dos, ¿no es cierto? En los dos lados, uno puede hacer una hemiferotomía funcional con excelentes resultados. Esta es la clásica publicación de la doctora Wiley de hace algunos años atrás. Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, en un paciente que operé yo, que tenía 3 meses y tenía esta displasia cortical bien hemisférica, y consiste básicamente en 5 pasos, en la desconexión anterior y posterior del hipocampo, callosotomía total, desconexión del lóbulo frontal y desconexión de la ínsula. Y se puede partir desde edad muy temprana. Lo importante es una, ¿cómo se llama? Una elaboración del sangramiento, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, a pesar de que uno puede tener electros muy severos como estos, en el cuadro E, esto es post-hemiferectomía, usted ve una supresión de voltaje y a la disminución significativa de las crisis. La callosotomía también es algo bien, hoy día se ocupa harto. A mí me gusta mucho la callosotomía porque a pesar de que hay muchas alternativas de neuromodulación hoy día que están muy en boga, en Latinoamérica es muy caro. Entonces, la callosotomía, a pesar de ser una cirugía que tiene más riesgo, es una cirugía barata, rápida y que tiene un índice, ¿cómo se llama?, de disminución de crisis de aproximadamente un 50%, pero tiene una excelente eh, efectividad sobre crisis, ¿cómo se llama?, drop attacks o crisis atónicas que se dan mucho en los pacientes con Lennox-Gastaut. Hasta un 90% de esas crisis pasan, el paciente se conecta más, vuelve a caminar, y hay varios tipos. Se puede ser la anterior o la posterior, que es clásica, publicada por el doctor Paglioli, y hoy día todos los pacientes que tienen DUS, Dravet o Lennox-Gastaut es algo que uno debería ofrecer. La neuroestimulación tenemos para pacientes que son con epilepsia refractaria y son candidatos no quirúrgicos, ya no quirúrgico de cirugía grande. Hay pacientes que están muy secuelados y son muy difíciles de operar en algo que sea más grande y que no sean elegibles a otras cosas. Tenemos la clásica estimulación del nervio vago, que todos la conocen, que ya llevan más de 20 años con nosotros. Es una cirugía sencilla, rápida, y lo importante acá es que siempre establecer que esto no es, tienen que pensar que esto es como un quinto antipiléptico. El estimulador nervio vago lo que hace cuando se estimula, libera una cantidad alta de neurotransmisores GABA, que es ¿cómo se llama? Es un neuroestimulador, o sea, es un neurotransmisor inhibitorio, y eso disminuye la secuencia de crisis. Una cosa importante que siempre me gusta mostrar sobre el estimulador nervio vago, que en los pacientes que tienen muchas crisis, disminuyen las idas a la urgencia por estatus epiléptico. Y ¿cómo se llama?, la ida a la urgencia per se. Y esto es súper importante para estos pacientes y el cuidado de la familia. Tenemos también DBS. Hoy día en la población pediátrica generalmente se necesita
un cráneo que esté más o menos, ¿no es cierto?, formado. En general se espera aproximadamente mayores de 2 años para esto, y se estimulan, tiene el mismo principio que el estímulo neurovago, la diferencia, ¿no es cierto?, que van en el núcleo anterior del tálamo, por ejemplo, y tienen la misma efectividad en general. Se puede poner un electrodo profundo en un tálamo, en los dos, dependiendo de cada caso, dependiendo del tipo de epilepsia, si es bifrontal, biparietal, ¿no es cierto?, y uno va cambiando los núcleos. ¿Ya? Lo más nuevo es el RNS, Responsive Nerve Stimulation. Básicamente este es un estimulador que tiene dos cosas. Tiene un efector que puedo estimular y tengo una grilla que puede leer. Entonces este es el primer dispositivo que puede tener lectura EEG in vivo, inmediato. ¿Ya? Entonces yo puedo medir la crisis, y si que el equipo detecta que tengo crisis, realiza la estimulación. Tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, aquí en este se ve que el paciente le pusieron una, ¿cómo se llama? Una grilla de 4 contactos. Entonces esos son los 4 contactos que yo veo en el electro de arriba, ¿ya? Y tiene un electrodo profundo que va en el área que yo no pude resecar, por ejemplo, ¿ya? O sea, y esto sensa la crisis, y cuando sensa la crisis hace una estimulación focal. Entonces tiene varias aplicaciones. ¿Mm? Ahora, el tema que en general, si yo comparo los 3 métodos de neuroestimulación, VNS, RNS y TBS, la disminución de crisis es bastante parecida. Generalmente oscila entre el 50%, excepto para algunos tipos de crisis específicas. Y este es un resultado que es a largo plazo. Como ustedes ven, se mide a 1 a 5 años, ¿ya? Y el 5 al 23% de los pacientes de todos los métodos pueden tener libertad de crisis. Y en eso, los estimuladores cerebrales profundos, el y el RNS, tienen un poquito más de efectividad. Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, si yo opero a un paciente por un estimulador neovago, es importante que los papás sepan igual que hay una posibilidad de libertad de crisis, un 5.5%. Después el TBS anterior, en el fondo, un 16%, y el RNS un 23%, pero es un valor un poco sesgado porque nosotros sabemos y encontramos dónde está el área epileptógena y podemos estimularla directamente con el RNS. Entonces, como conclusión, para pacientes pediátricos con epilepsia refractaria hay que siempre considerar una evaluación prequirúrgica temprana. La intervención temprana y el tratamiento mejora el desarrollo neurocognitivo, lo que es importantísimo a largo plazo en estos pacientes. Y si no son candidatos, dieta cetogénica, que es bastante compleja en general, o neuromodulación. Muchas gracias. Yo sé que es harta información, pero espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, perdón mi tardanza, pero bueno, surgió una urgencia, pero excelente presentación, Cristian, como siempre, doctor Cantilano. Muchas gracias. Les recuerdo a todos que al finalizar las presentaciones pueden haber preguntas, pueden haber comentarios, pueden hacerlo levantando la mano y haciéndolo ustedes mismos o escribiéndolo en el chat. ¿Sí? La verdad que estoy muy contento como presidente del capítulo, que en esta oportunidad este webinar tenga un éxito, y somos en este momento 93 participantes, así que habla realmente de un éxito en cuanto a la presencia de nuestros profesores. Quiero continuar con este webinar invitándolo al doctor Gabriel Mufarré, un gran amigo, un gran neurocirujano. En este momento es el jefe de neurocirugía pediátrica y de cirugía de epilepsia del Instituto Estadual de Cerebro Pablo Niemeyer de Río de Janeiro. Va a hablar con sus temas de lobectomía temporal anterior y calosotomía anterior y posterior. Así que bienvenido, Gabriel. Adelante con tu presentación. Good evening for everyone. Javier, I guess I prefer speaking English because I don't speak Spanish, and I guess it will be better for you, okay? Sí, no hay ningún problema. Podés hablar en inglés, portugués,
español o portuñol, como vos quieras, como te sientas más cómodo. Es un placer escucharte, Gabriel. Thank you. My pleasure too. I'm very happy to be here. And I'd like to say thank you very much for you, Javier, for this great opportunity to be here. Today, our talk will be about anterior temporal lobectomy and share with you our small experience that I'll show you what we have done in our institute in Rio de Janeiro. Since October 2013 until February 2024, we operated 228 patients and 13 vagal nerve simulation and 215 surgery, resective surgery and disconnective surgery too. We have done 79 pediatric cases. I'm responsible for epilepsy surgery at our department. I have done adults and pediatric patients too. It's very difficult not to say about Dr. Paulo Niemeyer. Dr. Paulo Niemeyer wrote in 1958 this paper, the transventricular amygdala hipocampectomy in temporal lobe epilepsy. At that time, he observed 70% of patients with became normal. EEG became normal in 70% of the cases. For this reason, our institute has his name is very, very good for homage for his. We have done mesial tumors, cortical dysplasias, hippocampus sclerosis, anterior and posterior callosotomies, functional hemispherotomy, and posterior quadrantotomy in children. I'll start to talking about epilepsy surgery, temporal lobe epilepsy. Here you can see a normal hippocampus and the mesial sclerosis here. Look, the normal hippocampus, and on the right side, the hippocampal sclerosis. As you can see here, the hyper signal in flare. We have seen mammillary body atrophy. This is due to the connection from the mammillary body with the fornix. For this reason, we can observe at MRI mammillary body atrophy and the say homolateral to the hippocampus sclerosis. We have done two mesial tumors, different types, characterizing Liatis. Hippocampus has a very similar shape with this horse. And the surgery will remove the head and the body of the hippocampus. It's very, very important, the microanatomy. It's impossible to do this surgery without knowledge of the microanatomy, that region, because it's an intraventricular surgery. We needed to found the ventricle to do a beautiful surgery. It's very, very important. It's an intraventricular surgery. This is our skin incision in cases of anterior temporal lobectomy, and we have done this incision in cases of selective amygdala hipocampectomy. This is a case of selective hipocampectomy. We have done this skin incision, and this is surgical field. It's very important, the anatomy. Again, our craniotomy is have done a small craniotomy. We go through the sulcus. We open the superior temporal sulcus. As you can see, you can reach the ventricle.
This is the image after open the superior temporal circles, and we can go into the ventricle. We have been using Neuro Navigator to show us the right point to do the posterior disconnection of the hippocampus. Exactly here. Then we start to do the surgery, remove the hippocampus. And depending on our multidisciplinary team decided, we have done a temporal lobectomy or selective amygdala hippocamectomy. This is a temporal lobectomy. This is a small video doing the Niemeyer's technique to do a selective amygdala hippocamectomy. This is the position, is very important, the position of the patient. The head's position is very important too. We have done a deflection of the head. In this case, it was a temporal lobectomy. We didn't go through the sulcus. We went subepio to reach the ventricle. Then we can see the ventricle. We have done a mild cauterization of choroid plexus. This is amygdala, hippocampus, collateral sulcus. And we started our surgery removing the amygdala. We removed the amygdala until we reach the arachnoid. You see the arachnoid at the bottom. After this, we start to do a disconnection. We were open the hippocampus fissure. We coagulated the small vessels. Then we start to do the resection. We have done in block resection of the hippocampus. This is the peeling, hippocampus peeling. And then we will do the posterior disconnection. Then we complete the hippocampus resection. After this part of surgery, we will start the parahippocampal gyrus. We remove the parahippocampus gyrus. I will protect this arachnoid and start to do the resection of parahippocampus gyrus. This has been our technique that we have done in our institute. This is parahippocampus gyrus. Then I put the choroid plexus in its place. And this is we have removed the amygdala, hippocampus, and parahippocampus gyrus. This is the final view. This before the surgery, after the surgery. We have removed 2.5 centimeters of the hippocampus. This is MRI after selective amygdala hippocamectomy, cerebral peduncle.
and the lateral sulcus of mesencephalus. This is an MRI from anterior temporal lobectomy. It's very important. This surgery is very important because we have to know in details the microanatomy. It's very, very important because it's an intraventricular surgery. It's very, very important micro neurosurgery anatomy in this surgery. The position of the patient is very, very important too. Our multidisciplinary group will decide in selective and middle hippocampiectomy or anterior temporal lobectomy. Now I start to talk about callosotomy. Callosotomy, the main indication is drop attacks. We have done anterior callosotomy or posterior callosotomy. Our multidisciplinary team will decide if I'm going to do anterior or posterior callosotomy. We have had much better results doing posterior callosotomy. Anterior, this is our approach to do anterior callosotomy, as you can see. It's very important to know about the anatomy of the pericallosous artery. It's very important to know sometimes you can find nasogous A2 segment. And we have been using neuronavigation image-guided system, not because it's necessary, but I would like to show you what we have seen during the image-guided image is very similar in post-operative MRI. This is post-operative MRI after anterior callosotomy. I have tried to preserve ependyma, as you can see in these cases. This, for me, is very important, try to preserve the ependyma, avoiding extra-axial collections. This is a small video to show you how we have done anterior callosotomy. Sometimes it's very difficult to split these due to a lot of traumas that these patients suffering. A lot of adherence sometimes we can find. It's very important to identify the cingulus. Sometimes cingulus can be confounded with callosal. This is an nasogous segment that I showed you before. You can see the pericallosal artery beyond the callosal. Then we are going posteriorly. This is the azygos segment. I went below the artery. You can see the ependyma. I tried not to open the ependyma. For me, it's very important to avoid extra axial collections, hygroma, etc. Look, the ependyma again. Then we complete our disconnection. This is anterior callosotomy. We have done the posterior callosotomy too. This is our position, like a park bench position. This is our craniotomy. This is anterior callosotomy. When you do posterior callosotomy, you should be aware that you don't have a ventricle inside the splenium. You have the
Galen vein. This is very, very important detail. Then here you can see the Galen vein. I removed the splenium. This is Galen vein. Look. Then I'm go through the spleen to the corpus callosum. Remove. I've been using ultrasonic aspirator to do this, and I use the ultrasonic aspirator. I try to avoid to open the ependymma too. Look. And in this position, I can reach the almost, I can do almost a total callosotomy. It's very nice approach, this. Look, this is our pre-op MRI. This is post-operative MRI. It's very nice, very, very nice posterior callosotomy. This is our multidisciplinary team. We have a very nice group with all specialists, neurologists, neuropsychologists, nutritionists, psychiatrists, etc. I'd like to say thank you very much for all the audience. Thank you. Muchísimas gracias, profesor Mufarreg. Ha sido una muy linda presentación. Te agradezco mucho, Gabriel, por haber participado en este webinar, el cual realmente está siendo muy importante y hay una vasta participación de un montón de gente de toda Latinoamérica. Invito nuevamente a todos los participantes, a todos los que están participando de este webinar, a hacer sus comentarios o preguntas al finalizar todos los temas. Pueden levantar la mano y se les dará lugar, o se puede escribir en el chat que yo leo las preguntas a los profesores. Me gustaría invitar al último de nuestros invitados, un gran neurocirujano, un gran amigo, el neurocirujano con mayor experiencia en epilepsia en la Argentina, el doctor Marcelo Bartolucci. Él es neurocirujano infantil, coordinador de cirugía de epilepsia del Hospital de Pediatría Garrahan y del Instituto Fleni. Va a hablarnos sobre epilepsias hemisféricas cuando la mitad es mejor que el todo. Adelante, Marcelo, bienvenido. Muchas gracias. A ver si ahí funciona. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Sí, se ve bien. Bueno, lo primero quiero agradecer mucho la invitación, es un placer para mí. Y lo segundo, es muy placentero que no me está corriendo la presentación. A ver acá. Sí, ahí va. Y segundo, es muy placentero que te presente un amigo porque siempre dice cosas lindas de uno, entonces es muy divertido eso. Bueno, yo les voy a contar y tratar de hacer lo más escueto posible una presentación que realmente es mucho más larga que el tiempo que tenemos, pero básicamente el título no es mío, el título se lo robé a un trabajo que alguna vez leí y me pareció muy divertido y muy simpático porque definitivamente las epilepsias hemisféricas, la mitad es mejor que el todo y eso es lo que voy a tratar de explicarles un poco ahora en esta presentación. Básicamente la etiología, no importa, la etiología es varia, pero hay una cosa muy interesante desde el 2004 que encontraron que hay una vía, la vía mTOR, que es muy común en las hemimégalos y en algunas malformaciones del desarrollo cortical, y eso probablemente sea una ventana enorme para un tratamiento futuro. Hoy todavía no lo tenemos, pero es muy probable que en algún momento tengamos esta puerta para tratar pacientes de este tipo de patologías. La historia ya todos la conocen. Crinó en el 50 hace la primera hemisferectomía anatómica realmente por epilepsia. Y eso tuvo un montón de idas y vueltas, dejó de funcionar porque tuvieron en aquel momento un montón de complicaciones asociadas sobre todo al acúmulo de sangre en las grandes cavidades, pero a partir de la década del 70, Rasmussen en el Instituto Neurológico de Montreal
da vuelta a toda esta historia, empieza a hacer una resonancia, una hemisferectomía funcional, que básicamente era una lobectomía temporal, una resección del área central, y después una callosotomía completa a través del ventrículo. Esta nueva disposición que Rasmussen muestra en la década del 70, cambió definitivamente la hemisferectomía y pasó a ser una patología, una cirugía factible, con poca morbilidad y con unos resultados muy buenos. En la actualidad, básicamente, hay dos grandes grupos de cómo hacer hemisferectomía. No vamos a entrar en este detalle. Yo utilizo la perinsular porque es la que sé hacer, no porque sea mejor ni peor, pero básicamente, como ustedes ven acá, hay muchas presentaciones y varios autores que han presentado. Delalam fue el primero que presentó la hemisferectomía o la hemisferectomía vertical, que, insisto, yo no la hago, pero que quien la hace dice que resulta muy cómodo. Yo en particular, una muy parecida a la que hace Gary Madron en la USLA, con algunas modificaciones. Esto no se los voy a mostrar porque es más o menos cómo nosotros hicimos para aprender. Bueno, ¿y qué aprendimos después de 150 hemisferectomías? Ese es el número que tenemos nosotros en el hospital. Una muerte, digamos, ¿qué fue lo primero que aprendimos después de 150? Que no es un procedimiento sencillo, eso nos quedó claro. Tuvimos una muerte por edema y ¿qué aprendimos? Que preferimos tener un postoperatorio con mucho espacio intracraneano. Ahora les voy a explicar por qué. Teníamos muchas reparaciones, entonces, ¿qué es lo que aprendimos? Es que teníamos algún problema técnico, que algo pasaba por lo cual no lo estábamos operando bien, y había algunos mitos urbanos que nos preocupaban mucho y que después nos dimos cuenta que no eran tan ciertos como parecían. Vamos a empezar por el principio. Como esto, a nosotros, insisto, tuvimos una muerte por edema cerebral, teníamos un porcentaje de recuperación cerca del 20%, que era un poco por arriba de lo que tenía el resto de la población, y que hicimos una técnica modificada, y esto es lo que hacemos nosotros hoy. Un video relativamente corto y les voy a mostrar un poco cómo nosotros hacemos el abordaje. El abordaje es un terional típico, hoy lo hacemos un poco más chico. Lo primero que hacemos es resecamos el opérculo, de la forma que yo les voy a mostrar. Esta resección del opérculo yo antes no la hacía y ahora les voy a explicar por qué la hacemos. Lo que resolvimos con la resección del opérculo es tener mucho más espacio intraventricular y tener una menor posibilidad de dejar áreas conectadas. Básicamente, cualquiera que ha hecho una hemisferectomía sabe que las hemisferectomías tienen dos puntos claves donde suele quedar conectado un hemisferio con el otro. El primero es el área frontoorbitaria y el segundo el calloso posterior. Esas son dos áreas que suelen ser complejas. Por eso nosotros, después de tener todas las complicaciones que tuvimos, después de haber dado mucha vuelta y de haber andado mucho en diferentes técnicas, hemos medio que reinventado una técnica, no es exactamente igual, pero hemos una cosa parecida a lo que hacía la gente de la USLA, y esto es lo que hacemos nosotros. Lo primero que hacemos es resecamos por completo el opérculo, ¿no? Entramos al ventrículo, como ahí se ve. Podemos discutir si coagulamos ahora o en el final, el Valle Silviano. La verdad es que nosotros no hemos tenido nunca inconvenientes de edemas ni ninguna complicación por congestión venosa. Uno de los problemas que teníamos era, había muchos infartos posteriores después de esto que estábamos haciendo, y después nos dimos cuenta que eso no nos trae ningún tipo de complicaciones postoperatorias. Fíjense cómo dibujamos todo el C-shape del ventrículo. Lo que hacemos ahí es, vamos buscando el ventrículo y tratando de desconectar y de sacar todo el opérculo. Después van a ver cómo lo sacamos. Una vez que hemos ya expuesto todo el ventrículo, fíjense cómo se ve la asta frontal ahí del ventrículo lateral. Buscamos el aracnoide tanto de la parte temporal como de la parte frontal. Usamos el plexo coroideo como límite para resecar todo el opérculo, y por arriba del plexo coroideo cortamos los núcleos de la base a la altura de, por encima del plexo coroideo. Fíjense cómo vamos cortando. Yo después les voy a contar qué fue lo que nos dio esta técnica a diferencia de las otras.
Una vez que exponemos el aracnoide, fíjense cómo nosotros llegamos al aracnoide que une el temporal con el frontal. Coagulamos la vena silviana. Cortamos la arteria silviana a esa altura. Ahí estamos viendo. Y después de eso nos permite resecar por completo el opérculo. Fíjense que ahora con el opérculo liberado nos queda todo el ventrículo al aire, absolutamente todo. Entonces ahora quedan por hacer varias cosas. Uno puede empezar por la que quiera, pero lo que tiene que hacer es desconectar el temporal anterior, que es lo que estamos haciendo en este preciso momento. O sea, hacemos la desconexión del uncinado, aspiramos el únculo, la amígdala y el área entorrinal. Ahí se ve el borde libre de la tienda, se va a ver el tercer par, como si fuera una lobectomía temporal. Arteria comunicante posterior, tercer par, borde libre de la tienda. Una vez terminado eso, uno puede seguir por donde quiera. Nosotros lo que hacemos habitualmente es buscamos la pericallosa. A veces es sencilla de encontrar, a veces no es tanto. Ahí las encontramos. Y sabemos que todo lo que está por debajo de la pericallosa es cuerpo calloso y hacemos una callosotomía completa. Vamos siguiendo el cuerpo, la pericallosa. Cuando no encontramos la pericallosa se complica todo, por eso hay que insistir mucho en encontrarla lo más rápido posible. No es habitual que se vea tan bien la pericallosa, insisto, esta cirugía, porque además era un paciente con un poco de dilatación ventricular, porque era una encefalitis de Rasmussen. Fíjense cómo seguimos el calloso. A veces cuando la pericallosa pierde la parte superior del calloso, tenemos que buscar el borde libre de la hoz. Y ahora lo que hacemos es desconectamos el lóbulo, la parte posterior, la cola y la fibra del hipocampo y la conectamos con la parte posterior del calloso para completar la callosotomía completa. Fíjense que hacemos todo con la base del plexo coroideo por arriba. Ahí se ve el aracnoides. De ahí vamos desconectando fornix fimbri de la parte de la cola del hipocampo y eso lo unimos a la parte posterior del cuerpo calloso que está justo debajo de los algodones. Entonces, ahora vamos a desconectar el área frontoorbitaria. Y ahí tenemos la desconexión de la parte anterior del temporal. Ahí está sacado lo que sería todo lo que sea el núcleo de la base. Ahí se ve perfectamente la callosotomía, que se une la parte posterior de la callosotomía con la parte posterior de la cola del hipocampo. Y hemos terminado nuestra hemisferectomía. Ese es el hipocampo, que está desconectado por delante y por atrás. Hacemos hemostasia y no mucho más. Dejamos siempre, absolutamente siempre, un drenaje ventricular al exterior, que eso nos ha disminuido mucho la posibilidad de hidrocefalia. Bueno, ¿y cuál sería el candidato ideal para hacer una hemisferectomía? Bueno, el candidato ideal para hacer una hemisferectomía es aquel que tiene epilepsia focal, con un electroencefalograma unilateral, con una resonancia unilateral, que es un hemisferio no dominante, que ya tenga una hemiparesia y una hemenopsia, que tenga una anatomía conservada, o en su mucho mejor que tenga una ventriculomegalia y que tenga más de 10 kilos. Por ejemplo, este sería un candidato ideal, ¿no? Este sería un candidato ideal, pero este ya no es un candidato ideal. Miren cómo tiene toda la anatomía alterada. Esto es una hemimégalo. Tampoco este ha perdido hasta el ventrículo lateral. Por lo cual, insisto, cuando uno tiene que arrancar, debería arrancar por los pacientes de arriba. En estos pacientes que uno sabe que la destrucción parenquimatosa, por ejemplo, esto es una isquemia perinatal, favorece mucho la cirugía. Pero lamentablemente, este sería un candidato ideal. Fíjense, una epilepsia bien claramente izquierda, fíjense que bien que se ven las espigas. El paciente con una hemiparesia y con además una clara epilepsia, y fíjense la resonancia magnética nuclear. Este es un candidato ideal, pero lamentablemente no son todos los candidatos ideales, y les voy a mostrar algunos que otros. Este es un paciente, Eric, un paciente muy conocido porque nos dejó mucha enseñanza, lo operamos hace ya como 10 años atrás, un paciente que sin antecedentes inicia a los 6 años con crisis focales, no tenía déficit motor, el chico no tenía una hemiparesia,
Y cuando uno mira el electroencefalograma, lo que ve es una onda frontocentral y occipital derecha. Miren lo que es el electroencefalograma. Para aquellos que no conocen, esto es un electroencefalograma focalizado a temporal y al cuadrante posterior. Y vimos esta lesión. Si hoy me muestran esta lesión, yo le digo, esto es un Rasmussen, pero en aquel momento, hace 10 o 15 años atrás, cuando estábamos haciendo esto, asumimos esto erróneamente de mi parte, como que esto podía ser un tumor, una displasia o cualquier otra cosa, y le hicimos una lobectomía temporal. Hicimos una lobectomía temporal y el chico empieza con esto al mes de vida. Al mes de la cirugía. Seguía con crisis. Miren esto, es una crisis parcial continua, lo que el chico tiene en su brazo izquierdo. ¿Qué fue esto? Fue un inicio típico de un Rasmussen. Entonces, era un paciente que sin antecedentes, que inicia a los 6 años con crisis focales, que no tenía déficit motor, o sea, no tenía el inicio típico de un Rasmussen, con una lesión temporoinsular derecha bastante inespecífica, hoy no lo sería para nosotros. Hicimos una lobectomía temporal, equivocados, nos equivocamos, no había que hacer una lobectomía temporal. El chico seguía con crisis, empezó con hemiparesia progresiva y empieza con crisis parciales continuas. Ahí hicimos el diagnóstico de un Rasmussen, le hicimos una hemiferectomía y el paciente anda hoy sin crisis. Fíjense, el primer mito que uno derribó al principio, no todas las encefalitis de Rasmussen empiezan de la misma forma. No todas tienen hemiparesia progresiva, hemiatrofia y crisis parciales continuas. ¿Sí? Nosotros presentamos un trabajo hace ya un tiempo atrás con el doctor Caraballo, donde el 25% de nuestros pacientes de Rasmussen, que tenemos casi 80 pacientes operados de Rasmussen, el 25% han empezado con patología que no es la típica inicio de un Rasmussen. Por lo cual, el primer mito derrocado es, ojo, que las encefalitis de Rasmussen no empiezan todas iguales. Le voy a mostrar a otro paciente, María Luz, una chica de 11 años que empieza con cefalea y fotofobias, había tenido crisis tónico-clínica con parestesia en miembro superior derecho, una crisis semanal, no tenía deterioro neurocognitivo, no tenía hemiparesia y no tenía fascia. Y arranca con esta lesión. Cuando ustedes vean lesiones como estas, que son lesiones inespecíficas, que parecen de una... que no sabemos si es un tumor, una displasia o qué cosa, que van y vienen, piensen siempre en una enfermedad inmunomediada. La paciente empieza con un electroencefalograma desorganizado, con algunas ondas agudas y ondas lentas, y bueno, no mucho más que eso. Cuando ustedes miran donde se veía la lesión anterior, fíjense cómo ahora aparece una atrofia muy chiquitita. Empieza un franco cambio del patrón electroencefalográfico, ya hay como cosas mucho más occipitales bilaterales, y la paciente llega a nuestra consulta en ARM, o sea, en estatus convulsivo, con asistencia respiratoria mecánica, tenía una apertura y cierre ocular, la chica obedecía orden, no tenía hemiparesia y tampoco tenía fascia. Y empecé con crisis parciales continuas. Hicimos un Rasmussen de una chica adolescente izquierda, sin hemiparesia y sin afasia, en ARM. ¿Qué hicimos? La operamos. Hicimos una hemiferectomía. Segundo mito. Digo, se pueden operar pacientes sin hemiparesia y sin afasia, aunque sean áreas elocuentes. ¿Cuándo? Hay Rasmussen hiperagudos. Esta paciente estaba en ARM, esta chica se iba a morir, no teníamos mucha posibilidad. Hay algunas encefalopatías epilépticas que obligan a operar rápidamente y hay que adelantarse a historia natural. Y esta es la chica hoy. No es una chica normal. ¿Qué significa esto? Esta chica se iba a morir. ¿Qué? Decidimos operarla, una chica adolescente de 12 años, un Rasmussen izquierdo sin hemiparesia y sin afasia. Otro caso. Samira, 72 horas de vida, empezó con mioclonias palpebrales, da lo mismo, no importa. La derivan al hospital a los 4 meses con un goteo de midazolam en UTI, con una resonancia que había sido normal. Le repetimos los estudios, le repetimos los estudios y encontramos esto. Una lesión focal al cuadrante posterior, temporo-occipital, sin hemiparesia. Esto cuando lo vimos no nos pareció una displasia típica, pareció una hemimegalofocal. Decidimos hacer, como no tenía hemiparesia, decidimos hacer una lobectomía temporal para tener diagnóstico y una desconexión del cuadrante posterior. Tenía 4 meses, 5 kilos, o sea, la chica ni siquiera la podíamos alimentar porque estaba en ARM. Le hicimos una desconexión del cuadrante posterior. ¿Qué pasó? Ni bien sale de cirugía, está exactamente con las mismas crisis. Lo discutimos, una semana después le hicimos una hemiferectomía y está sin crisis de la cirugía. Otro mito. Se pueden operar, no solo operar, se pueden operar y reoperar pacientes de menos de 10 kilos, de 4, 5, 3 kilos, digamos. Ya no hay límite para operar un paciente. Ni bien tengamos el diagnóstico, hay que operarlo. ¿Y cuándo puede ser esto? Bueno, hay algunas hemimegaloseveras, encefalopatías epilépticas, que no nos permiten que el paciente tenga 10 kilos y que muchas veces hay que adelantarse a la historia natural. Entonces,
¿Cuáles son los resultados en general de las hemiferectomías? En general, si uno busca todo el grupo de pacientes, más o menos el 70% de los pacientes están libres de crisis. Pero claramente, si uno justo solo mira las hemimégalos, eso tiene una peor resultado, eso probablemente llega al 50%, si uno agarra solo las lesiones isquémicas va a tener casi un 100%, y claramente si las lesiones son bilaterales o los selectos son bilaterales, los resultados son peores. ¿Y qué es lo que pasa si el paciente cuando lo operamos continúa con crisis? No hay mucha opción, hay dos opciones. O tiene crisis contralaterales o hicimos una desconexión insuficiente. Independientemente de lo que encontremos en la resonancia de control, en la tractografía o en lo que fuera, si el paciente no tiene clara evidencia de tener crisis convulsiva, el mismo del lado contralateral, independientes, lo reoperamos siempre. Siempre que tenemos un paciente operado con crisis convulsivas, lo terminamos reoperando. ¿Y qué es lo que nos pasó cuando dije que teníamos problemas con la técnica? Fíjense, esta es una serie vieja de cuando revisamos la última de nuestros pacientes. Teníamos un 23% de reoperaciones. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que cuando lo reoperábamos, fíjense, el 83% estaba en Engel 1 después de la reoperación. O sea, había un problema técnico, estábamos operándolos mal a los pacientes. Fíjense, cuando uno lo compara con el resto de las series en el mundo, tenemos un porcentaje muy alto, claro. Entonces, los últimos 39 pacientes cambiamos la técnica. Y fíjense, hemos solo reoperado 2 pacientes de los últimos 39 que operamos. Claramente, esto es una curva de aprendizaje. Nos mandamos algunas macanas, hicimos algunas cosas que nos correspondían, hasta que encontramos una técnica que nos quedó justo y que nos permite tener una mayor seguridad a la hora de la desconexión. Complicaciones. A ver, no dependen de la técnica, pero sí dependen de la técnica. Hay que hacerse fuerte en una técnica y saber manejarla bien para tener la menor cantidad de complicaciones. Y básicamente en pacientes muy pequeños tiene que ver con la pérdida de sangre la primera, ¿no? Y no solo con el volumen, sino con la velocidad. La velocidad hace que el paciente entre en shock y el volumen hace que el paciente entre en trastornos de la coagulación. Este fue un paciente que operamos y a las 4 horas tuvimos que reoperar porque había hecho una coagulopatía por consumo y básicamente el chico anduvo bien de casualidad porque miren lo que era la tomografía. Este es paciente que dije que hay un paciente que se nos murió en nuestro grupo de pacientes, fue este paciente que ustedes ven acá. Este paciente, como ustedes ven, no le dejamos espacio en el cráneo, o sea, le hicimos una cosa muy desconectiva, muy intraventricular, sin sacarle nada. El chico hizo un edema y se murió al segundo día posoperatorio. La hidrocefalia cada vez tenemos menos, el drenaje ventricular nos ha mejorado mucho, pero es un problema. Y otro punto importante es fíjense, las deformidades craneanas. Después, cuando el cráneo no crece, el otro cráneo toma espacio, el otro cerebro, el otro hemisferio toma espacio y a veces hay deformaciones muy graves. Y otro tema importante que no aparece en ningún lado, pero que es un tema crucial para nosotros, es la fiebre posoperatoria. El 100% de nuestros pacientes tienen fiebre posoperatoria y eso es un problemón porque muchas veces terminamos punzándolos. Ahora con el drenaje ventricular no, pero muchas veces terminamos punzándolos sabiendo que no son infecciones, sino que son meningitis de otro tipo, no bacterianas ni no infecciosas, pero suele ser un problema grave. Fíjense qué interesante este trabajo de hace ya bastantes años, pero fíjense, no importa, hay un aumento grande de la admisión por hemimégalos, pero fíjense, todo centro que tenga menos de 2 hemiferectomías por año tiene aumento de complicaciones de forma significativa. Es una cirugía que necesita mucha experiencia. Fíjense las condiciones funcionales, más o menos, fíjense, casi todos caminan, pero miren qué interesante esto. Solo el 20% de los pacientes mayores de 18 años consiguen un empleo pago. Eso es que los padres lo tienen que saber. Una hemiferectomía es una cirugía que mejora la calidad de vida, mejora todo, pero son pacientes, la mayoría, muy dependientes. Los aspectos neurocognitivos es muy interesante. Fíjense que todos los pacientes aumentan los aspectos neurocognitivos después de la cirugía y claramente volvemos al mismo tema. ¿Cuáles son los que andan mejor? Los que inician después del año de vida, los que no tienen descargas contralaterales posoperatorias, los que están libres de crisis y los que tienen menos de 5 años de demora hasta la hora de la cirugía. Eso ocurre en casi toda la cirugía de epilepsia. Fíjense los aspectos funcionales. Es muy interesante entender que los pacientes van a empeorar inmediatamente cuando uno hace una hemiferectomía, hace una hemiparesia. A los 6 meses van a empezar a mejorar, al año van a estar exactamente iguales. Lo que no va a recuperar nunca es la mano. Absolutamente nunca. La mano no se recupera, de hecho empeora con el tiempo. Por eso es muy importante entender que cuando uno habla con una familia, sobre todo aquellos pacientes que decidimos operarlos sin hemiparesia o con poca hemiparesia, tienen que saber que la hemiparesia es un tema que se va a resolver menos la mano. Y entonces, ¿qué recomendaciones les podría dar para todos aquellos que están empezando, como empezamos a ver nosotros y que tuvimos un montón de líos? No hay una técnica mejor. Elija una, hágase fuerte ahí y siga ahí y muera con las botas puestas. Ahí hay que hacer y son todas muy parecidas.
Hay que empezar con anatomías amigables. Empiecen con las que tienen ventrículos más grandes, con los Rasmussen, con las lesiones isquémicas. Las hemimegalos pueden ser un problemón. Y es necesario la experiencia de todo el equipo. No alcanza solo con la experiencia del cirujano, tiene que haber un buen anestesiólogo, tiene que haber buena hemoterapia, tiene que haber buena recuperación de terapia intensiva, es muy importante. Y no demore, ni bien tenga el diagnóstico, hay que operarlos. Esto es todo el equipo que trabaja con nosotros en cirugía de epilepsia para que vean que esto no es un trabajo de una sola persona. Hay montones de personas atrás de cada uno de estos pacientes que operamos y sin alguno de ellos, sin cualquiera de ellos, no podríamos hacer nada de todo esto. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Bartolucci, muchísimas gracias. Muy buena exposición, muy claro. La verdad que una cirugía muy interesante, muy linda para aprender y para ver. Bueno, queda abierto a todos ustedes la posibilidad de hacerle alguna pregunta a nuestros profesores invitados. Por favor, siéntanse libre o levanten la mano o lo pueden hacer a través del chat. Acá mismo en el chat, en este momento, hay una pregunta que es para el doctor Gabriel, de Mariana Cristina Gómez Morilla. Dice, una duda, ¿qué es mejor o cuál es o qué diferencia encuentra en los resultados quirúrgicos entre un abordaje de una lobectomía y una callosotomía? ¿Existe alguna comparación de recuperación posoperatoria entre estos abordajes? ¿Se entendió, Gabriel? Es una pregunta que te hacen a vos. Estás muteado, estás muteado. She would like to know the difference between lobectomy and callosotomy. The indications are completely different. What did she ask? Can you repeat, please? Sí, ahí en el chat aparece la pregunta, está escrita en portugués. Vos la podés leer, capaz que la podés interpretar mejor. No sé si podés leer en el chat del webinar. Y una pregunta, mientras tanto, una pregunta para el doctor Marcelo Bartolucci, que pone qué evidencias hay del por qué no se recupera la actividad de la mano en el posoperatorio de epilepsia hemisférica, de parte de Nasser Galindo. Nasser, la realidad es que cuando uno mira el homúnculo cortical, la mano ocupa 2/3 del homúnculo, por lo cual la mano no se recupera por varios motivos. Primero es por ese, el segundo es porque no existe otro homúnculo para la mano, el único homúnculo es cortical y se pierde. En cambio, en la pierna tenemos un homúnculo medular increíble, o sea, y ese homúnculo medular obedece a nuestra parte más primitiva, la parte cuando usábamos las piernas para disparar de los dinosaurios, esa parte allá atrás era cuando uno tiene capacidad de recuperar la pierna mucho más que la mano, por lo cual no se va a recuperar la mano y sí hay claro que existen formas de recuperación porque existe parte que tenemos homolateral de manejo de nuestro hemicuerpo, o sea, hay gran parte es contralateral, pero hay una parte homolateral y cuando uno pierde la posibilidad de funcionar con el hemisferio contralateral, esa parte homolateral, sobre todo cuando son muy pequeñitos, toma el comando y tenemos un montón de pacientes que, a pesar de tener una hemisferectomía, movilizan perfectamente y esto tiene que ver con estas dos cosas, con el homúnculo medular para la pierna y con la posibilidad de tener un homúnculo unas vías homolaterales que se desaparecen con el correr del tiempo. Bien, excelente. Yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Para Gabriel. ¿Por qué no hacen callosotomías completas directamente en vez de hacer callosotomías anteriores o posteriores? We have some cases that we have done complete, but we have never done a complete callosotomy at a first step, in the first surgery. We have done posterior or anterior. If the patient doesn't improve, our multidisciplinary team will decide to do or implant vagal nerve stimulation or complete the callosotomy.
depending on, This is possible to do a total colostomy, but just one anterior approach. It's possible that. yes, yes, I know. Yes, yes. We have one case that we did a complete colostomy. Okay, good. Thank you. Thank you. ¿Alguna otra pregunta para nuestros profesores, para el doctor Bertolucci, para el doctor Mufarré o para el doctor Cantilano? Por favor, lo pueden hacer, pueden levantar la mano o escribir en el chat. Por favor, siéntanse libres. Esta es una muy buena oportunidad para hablar con profesores de vasta experiencia en epilepsia. Dani Campos. Levantaste la mano, por favor, Dani. Si querés, desmuteate y te escuchamos. Hola Javier, gracias por la oportunidad. Agradecer Por favor, por las Dani, un excelentes placer. Un presentaciones. placer. Sí. Un Dani placer Campos de acompañar. Perú. Gracias. En realidad es abierta la pregunta, pero yo quisiera exponer una pequeña experiencia acerca del manejo. Bueno, estamos iniciando una experiencia en cirugía de epilepsia en el Instituto del Niño de San Borja aquí en Perú. Y dentro de eso he tenido la oportunidad de hacer la cirugía de 6 casos de pacientes con amartoma hipotalámico, ¿no? Que frecuentemente se asocia con epilepsia refractaria, correcto. Entonces, en ese sentido, hemos hecho abierta y hemos hecho endoscópica. En ese sentido, mi pregunta va en dos puntos. En todos los casos, en general, no hemos hecho una resección completa del amartoma y hemos tenido muy buena experiencia en ese sentido. Yo no sé si, viendo la primera pregunta, ustedes recomiendan que algún porcentaje en particular para lograr esa eficiencia en el logro de control de crisis. Esa sería mi primera pregunta en ese sentido, en ese aspecto. La segunda es que hemos podido ver en un par de casos que los pacientes que tratados de esta desconexión han tenido una adecuada respuesta al control de crisis elásticas, pero en el tiempo, después de algunos meses, han desarrollado una variedad de crisis, además de las elásticas, ¿no? Ya no pasan las elásticas a ser las predominantes o las únicas. Entonces, ¿cómo han abordado esos casos que han tenido esa experiencia, ¿no? Agradecería la respuesta. Perdón, Dani, antes que se respondan, que le damos lugar a los profesores, me gustaría que nos compartas vos cuál es ese porcentaje de desconexión que ustedes tienen éxito. ¿Con qué porcentaje Ya, de desconexión? en todos los casos, nosotros tratamos de lograr una desconexión más allá del 50% del amartoma. Ok, entonces, y con ellos, digo, de los 6 casos, uno no hemos tenido adecuada respuesta, pero en 5 de ellos sí hemos tenido una muy buena respuesta en control de la crisis, y estoy hablando de un Angel 2, 2 casos, un Angel 1. Entonces, no, eso es, bueno, eso responde a lo que me... Bien, los profesores si quieren responder. Sí, Marcelo, dale. Si de 6 pacientes con amartomas hipotalámicos, con desconexiones parciales, tenés 5, te felicito. No es mi experiencia, es mucho peor que esa. O sea que algún día que te pueda ver me podrías explicar cómo hiciste, porque yo no los puedo resolver. Es un temón. Hemos probado con la cirugía, casi la morbilidad es muy alta y la verdad que algunos amartomas son factibles, otros no son factibles, los sesiles no son factibles, los tercer ventrículo son complejos. Es complejo, o sea, la cirugía del amartoma hipotalámico es complejo. Creo que el paso viene por el LEAD, que en la Argentina no lo tenemos, y creo que en Sudamérica tampoco lo tenemos, eso va a ser medio complicado. Probablemente la termocoagulación o la radiofrecuencia, desconexión por radiofrecuencia con estereotaxia puede ser probablemente el camino. Y la otra pregunta es que nosotros tenemos casi la mitad de nuestros pacientes que no tienen crisis elásticas, que tienen otro tipo de crisis. De hecho, ahí si uno analiza la bibliografía previa de los amartomas hipotalámicos, han recibido resecciones, lobectomías temporales, resecciones frontales, o sea,
El amartoma hipotalámico per se es convulsivante. Las crisis gelásticas es muy típico, pero no son solo crisis gelásticas, ¿eh? Hay crisis de todo tipo. Y lo que ocurre con las desconexiones es que andan bien un tiempito, como vos estás diciendo, y después empiezan a empeorar. A mí me ha ido mal con los amartomas hipotalámicos, por lo cual no tengo mucha cara para decirte qué debería que hacer, pero me parece que viene por la termocoagulación, el lead y todas las formas indirectas de desconectarlo. Creo que ya la endoscopía es compleja porque son pacientes que no tienen dilatación ventricular, suelen ser bastante complicados, y la cirugía tiene limitaciones serias. O sea, no sé qué más decirte. Sí, habría que ver, investigar a ver si alguien tiene experiencia en radiofrecuencia, ¿no? Que hay algunas teorías que hablan sobre la desconexión con radiofrecuencia. No sé si Gabriel o Cristian tienen algo de... ¿Me escuchan? Perfecto, Cristian. Ya. Bueno, lo más importante de aclarar es que los amartomas hipotalámicos caen dentro de un grupo de malformaciones que son básicamente un trastorno de migración, ¿ya? Puede ser neuronal o de otro tipo de ¿cómo se llama?, de células. El tema es que eh, cuando yo tengo un amartoma hipotalámico, yo sé que ese no es el único problema, ¿ya? O sea, lo más probable es que hay trastornos de migración en otras partes y por eso en general cuando uno lo opera se quitan las crisis elásticas pero aparecen en el fondo otro tipo de crisis. Es muy frecuente eso en cirugía de epilepsia cuando yo no hago una resección completa. Creo que además le encuentro mucha razón a Marcelo. La cirugía del amartoma hipotalámico es bien variable porque hay amartomas que son muy grandes y otros que son muy pequeños. eh, y eso puede ser complicado desde hacerlo desde el punto de vista abierto. Y el lead generalmente y la radiofrecuencia yo creo que es hoy día la opción, ¿ya? El lead es muy difícil que lo atacamos a Latinoamérica porque necesitamos un resonador intraoperatorio, necesitamos el catéter, ¿no es cierto? El láser que se ocupa es desechable, cuesta $7.000 cada uno. Y generalmente yo lo hago con termocoagulación, ¿ya? En termocoagulación tienen buena respuesta en general. Yo diría que una libertad de las crisis elásticas, yo diría que es mayor de un 60%, pero sí es la posibilidad de libertad de crisis y que ellos dejen de tomar medicamento a largo plazo es aproximadamente un 20%. Y creo porque es una enfermedad que nosotros no comprendemos bien. O sea, en general nosotros lo vemos como una lesión focal y creo que el amartoma hipotalámico es mucho más que eso, ¿ya? Eso es lo que yo tengo que opinar. Muy agradecido. Excelente, excelente, Cristian, totalmente de acuerdo con vos. Gracias, Dani, por tu pregunta. No sé, Gabriel, si querés ampliar algo más sobre amartoma. We have done few procedures in order to treat hypothalamic hamartomas. We don't have thermocoagulation in Brazil. Depending on the case, we have done a frontal orbitozygomatic approach to read these lesions. But our results are not good. We can control the seizures immediately after the surgery, but some months later, the seizures restart again. We have one case where we have Gamma Knife in our institute. We did a Gamma Knife in 2 patients. Thank you, And Dr. Correa. okay, thank you. Okay, muchas gracias, Gabriel, por tu comentario. Bueno, si alguien más desea hacer alguna pregunta, aprovechando a estos grandes profesores con vasta experiencia en epilepsia, si no, los invito tanto a Cristian, a Marcelo, a hacer algún comentario final. Un tema interesante, Gabriel mostró una callosotomía donde se veía el septum, digo porque la neuronavegación probablemente en muchos lugares no esté accesible. Esa es la mejor forma de saber hasta dónde uno hace una callosotomía. Uno mira la resonancia magnética, mira el septum y puede hacer la callosotomía hasta donde se acaba el septum, que en general son los 2/3 anteriores. Esa medida del septum, que uno encuentre el septum,
y puede seguir la callosotomía hasta donde se termine el septum. Cuando uno mira la resonancia magnética, puede saber exactamente hasta dónde va a ser la callosotomía. Eso es muy interesante porque no todos contamos con neuronavegación todo el tiempo, ¿no? Es muy, Yeah. muy bueno de lo anatómico. Por I eso, agree. como decía Gabriel en su presentación, ¿no? La microanatomía quirúrgica es fundamental para, son los pequeños detalles que hacen que se llegue al éxito en este tipo de cirugías, ¿no? Yes, temporal lobectomy is not an easy surgery. It's very difficult. It's very complicated surgery. You have to know about the microanatomy. It's very, very important. Very important. And the patient Bueno. is without any neurological deficit, and the surgery may be perfect. This is the problem. The patient is the healthy patient. Yeah? This is the problem. Yeah. Bueno, en nombre del capítulo pediátrico de pediatría de la FLANC y de todo el comité de la FLANC, les agradezco a los profesores invitados, agradezco a todos los participantes que hemos llegado a ser 99 en su momento, así que agradezco, realmente ha sido un webinar de excelencia con temas de epilepsia muy interesantes, así que sin más, los despido hasta la próxima, ¿sí? Bueno, a No mí me sé, Byron, gustaría, si querés hacer algún comentario, Byron. sí, a mí me gustaría, pues, en primer lugar, felicitar a los expositores por tan brillantes exposiciones. Realmente hemos aprendido muchísimo. Y, pues, felicitar mucho al profesor González realmente por una planificación excelente con unos temas de muy alto nivel, de muy interesantes en todo este módulo que hemos tenido de neurocirugía pediátrica. Agradecer la participación, pues, a nombre del profesor Borba, del profesor Centeno, dar las gracias a todos por estar con nosotros, por estar acompañando a las actividades académicas de la FLANC y pues desearles una feliz noche y nos veremos la próxima semana. Bueno, Muchas muchísimas gracias a gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Thank you. Gracias. Hasta luego. Thank you. Chao, chao.